sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Se ha dicho muchas veces que Taekook es solo un ship más de los tantos que se han creado los fans para emparejar a los idols que tienen una química excepcional. Pues si vemos bien, el fanservice, como su nombre lo indica, es un juego que los idols hacen solo para los fans. Esto igual funciona para su popularidad o mantener felices y satisfechos a los fanáticos. En general, el fanservice es exagerado y muy intencionado, por lo que es muy notorio el hecho de que no son momentos reales o espontáneos, como usualmente son por lo cercano que se vuelven con el paso de los años. Y si bien Taekook tiene muchos momentos donde intencionalmente hicieron fanservice cuando se acercaron más de lo debido, fingiendo que iban a darse un beso por la cercanía de sus rostros para causar el furor de los fanáticos que shippean a Taekook, o la vez que se acercaron de la misma forma frente a la multitud, sabiendo que habían cámaras y fanáticos de por medio a través del desafío que se le lanzó a Bangtan llamado Ascensor de Tensión, como un juego para emocionar a los fanáticos presentes. También le supera el doble en donde sus acciones fueron ocultas, no buscando que fuera evidente frente a las personas ni a las cámaras, teniendo momentos privados que no buscaban que se hablaran sobre ellos, lo que significa que Taekook en todos esos momentos jamás buscó llamar la atención, aún sabiendo que son famosos a nivel mundial. Y puedes creer que estoy mintiendo y afirmar que queremos ver cosas en donde no las hay, pero nadie puede negar lo evidente, nadie puede negar que este momento en específico es uno de los más espontáneos que hay, por la forma en la que sus manos se buscaron por inercia, sin ser demasiado llamativos ni buscando que la cámara los viera, simplemente haciéndolo por puro instinto, así como la forma tan sutil en la que se dicen te amo a través de señas y saludos que ellos mismos han inventado con el paso de los tiempos, que de alguna u otra forma profesan algo que todos sabemos por las siglas que estas mismas señas nos muestran, y que en la actualidad todavía sigue firme esa promesa. Y me resulta demasiado gracioso como muchos siguen diciendo que Taekook es solo un ship más cuando en realidad ellos mismos inventaron su propio ship, y siguieron hablando sobre ello incluso mucho antes de la primera vez que se llamaron a sí mismos como Taekook, alegrándose cada vez que alguien los reconoce de esa forma, pues si sabemos que ni a ellos les incomoda o molesta que les llamen así. No entiendo por qué mucha gente innecesaria así, porque hasta este video nos dejan en claro que aman su propia subunidad, porque hablando acerca de las cosas que han hecho en privado, podemos decir que la cena que tuvieron el 26 de enero del 2018 en un hotel cerca de la Torre Namsan, en el cual se debe de hacer una reserva previa con un mes de anticipación a tan solo 10 minutos de su dormitorio. Curiosamente a Jungkook se le vio con una cámara, pero las imágenes que posiblemente filmó en esa escena se mantuvieron hasta la fecha de forma privada. Incluso Jimin coincidió una vez para la revista Vivi antes de este evento. Cuando le preguntaron a qué lugar de Corea llevaría a su persona especial, él respondió que lo llevaría a la torre de Namsan, porque la vista era realmente más hermosa que la vista normal, por lo que luego pudimos ver que Taekook fue a cenar solos a este lugar tan especial, tan similar a la cena privada que tuvieron en Atomics el 21 de septiembre del 2021, que fue igual de extraña por la forma en la que nadie del grupo sabía que ambos iban a tener ese lugar para ellos solos. Pues si recuerdan bien, Hobi incluso preguntó cuándo había tomado las fotos que subió Jungkook a su antiguo Instagram el 10 de diciembre del mismo año, meses después del día en el que verdaderamente cenaron, que fue específicamente el día en el que fueron a la galería Art of Korea en The Meads. En ese restaurante, como ya lo había comentado en otro de mis videos, también se necesitaba reservación con un mes de anticipación, lo que significa que había sido planeado mucho antes de su viaje a la ONU, pues según se ha entendido es un lugar muy privado e íntimo para un grupo reducido de personas o parejas, ya que el mismo restaurante esperó a que alguno de los chicos subiera alguna foto de su visita para poder agradecerles, agregando el tan famoso hashtag de Taekook que fue borrado por el hate sin sentido que recibió. Y como se mencionó, habrían ido un lunes a cenar, que fue el mismo día de su visita a la galería por las vestimentas que portaban en ambos lugares. Pues lo interesante de eso es que el restaurante suele estar cerrado de lunes a martes, lo que causó el furor de todos los Taekook shippers por el trasfondo de las fotos. Incluso más porque 2 días después de la publicación de Jungkook, Taehyun agregó en su playlist de Melon una canción titulada September the Heart, Wine and the Fire, la cual analicé hace unas semanas, donde teoricé que diciembre había encontrado el amor en septiembre por las similitudes que esta canción decía en su traducción al español. Pues si recuerdan bien, mencioné que el 21 de septiembre cambió la mente de los pretendientes mientras bailaban esa noche, terminando al decir que diciembre encontró ese amor que compartieron en septiembre, como la forma en la que dejó en claro todo
todo lo que ellos no pudieron decir. Aunque claro, muchos siguen aferrándose en su único argumento fuera de contexto al decir que salgamos de nuestra imaginación, cuando salen este tipo de cosas que las personas siguen intentando rebajar por el peso que tiene. Pues no se puede olvidar todas las veces que Jungkook publicó sus covers o recomendaciones donde hizo menciones sobre los minutos 1:23 de cada canción. En esta primera imagen, Jungkook dice que quiere recomendar la canción titulada Beautiful Dancer de IU, dándole un hincapié a que comience a escucharla desde el minuto 1:23. Pues esta canción dice que puede hacer su propio baile, uno que sea solo suyo, que está bien que no sea el mejor, llamándolo bailarín hermoso. Luego dice que esos zapatos ya están desgastados, pero le gusta su color. Lo interesante de esta canción viene después de que dice: es más fácil ser igual que todos, no olvides que siempre eres tú. Desde ahí comenzó con la teoría de que Jungkook dedicaba esos minutos de sus covers y recomendaciones a Taehyung, y ahí viene el porqué. No voy a profundizar este tema porque estoy en proceso de hacer los videos de las tantas teorías que Taekook tiene sin resolver, pero me gustaría agregarlo aquí para dejar en claro el punto que quiero dar. Pero hablando sobre el porqué de las canciones dirigidas a Taehyung, si nos damos cuenta, en cada cover que Jungkook compartió e hizo mención del minuto 1:23, encontramos solo letras de amor. Y si analizamos un par de estos covers, en Paper Hearts, justo en ese mismo minuto dice: cuando hay cámaras no puedo llegar a decirte que siempre me pregunto qué estás haciendo. Muchos relacionaron esto con Taehyung, porque él subía los covers específicamente a las 12:30, que si se dan cuenta cae en la fecha de cumpleaños de Taehyung, que es el 30 de diciembre. Incluso Jungkook en un fanzine contestó esta duda cuando una ARMY le preguntó a través de un post-it que los fans tenían curiosidad de por qué las canciones se subían a las 12:30 y él mencionaba al minuto 1:23. Esta chica dio tres opciones siguientes: cumpleaños de Taehyung, sin sentido, otro. Jungkook solo tachó la segunda y encerró la última, colocando una nota al lado que decía que solo él sabía, pero jamás negó la primera opción, que era relacionado con el cumpleaños de Taehyung, por lo que dejó en una duda abierta esta teoría que definitivamente no hace hincapié al fanservice que muchos dicen que hace. Pues así como esas canciones, hay cientos de covers que tienen un significado oculto detrás, tanto momentos que siguen en privados y que la mayoría jamás fue revelado. Una de ellas fue un viaje que ambos realizaron a solas proporcionado por Taehyung el 6 de enero del 2016, ya que si recuerdan o no comprenden del todo lo que digo, hace unos años Taehyung ganó un viaje todo pagado en un programa taiwanés por el Año Nuevo Chino, por 4 días y 3 noches para 2 personas en un crucero en Japón, lo que significaba que Taehyung debía de invitar a una persona más para pasar esas pequeñas vacaciones gratis junto con él. Y se supo que Taehyung invitó a Jungkook porque Jungkook mismo usó la foto que Taehyung le tomó como portada para su cover To You en ese mismo crucero. Ellos se hospedaron en el Hotel Real de Sanpamisaki de Okinawa. Luego Taehyung publicó esta foto de Jungkook por su cumpleaños, donde se ve exactamente el mismo balcón que aparece en la foto oficial de dicho hotel, tan similar al viaje que Taehyung reveló que hicieron cuando en un live admitió que la foto que subió al agradecer a los miembros y a Jungkook aparte fue de un viaje que realizaron solo los dos. K-ARMY dijo que los disfraces eran de una colección llamada Mamá y Papá, que consta de las prendas que se muestran en la pantalla, los mismos que fueron explicados por Taehyung, quien también agregó y dejó en claro que no había sido realizado para ninguna grabación, como muchas personas afirmaron que era, para de nuevo invalidar un momento privado de ellos. Y no podemos olvidar todas las cosas que solo Taehyung conocía de Jungkook, como el hecho de que todos dijeron que Jungkook era más de vino tinto y Taehyung afirmó que él no bebía de ese, porque le gustaba más el vino blanco y siguió reafirmándolo cuando todos dijeron que era al revés, hasta que Jungkook mismo afirmó que le gustaba más del blanco, así como solo Taehyung sabía que Jungkook leía libros en esos días o cuando dijo que Jungkook se dormía y se levantaba temprano últimamente, e incluso la vez que lo expuso frente a todos al decir que Jungkook era más feliz cuando se miraba en el espejo después de bañarse. Claramente no puede ser solo un ship, más cuando tuvimos a Jungkook contestando la pregunta que se le hizo a Taehyung sobre tocar el violín alguna vez, teniendo a su vez a Jungkook felicitándolo y llamándolo mi bebé osito. ¿De verdad creen que todo lo que han hecho no es con algún propósito oculto? Quiero decir, no sería la primera vez que alguno de los dos publica cosas sabiendo lo rápida que son las ARMYs, para investigar hasta el tipo de suavitel que usó Jungkook alguna vez. Y me refiero al hecho de que el 20 de enero del 2022, Taehyung publicó en su cuenta de Instagram un video del famoso actor y cantante proveniente de Hong Kong llamado Cheon Kwok, más conocido como Leslie Cheung. Taehyung luego cambió el pie de la foto y agregó un emoji en su lugar, para después eliminar el video de su feed.
lo que me hizo pensar que quizá Taehyun publicó dicho video y agregó un par de segundos el nombre de ese actor para que se buscara información sobre él con algún propósito. Pues Leslie Cheung, como ya lo había platicado en un video pasado, fue una de las primeras celebridades de Asia en salir del closet, lo que lo llevó a sufrir de depresión clínica. Taehyun muchas veces imitó el baile de este actor en diferentes situaciones, lo que indicaba que era muy fan de él y de lo que hacía. Por lo que nos llevó a la parte más interesante de esto, pues Daffy Tong, la pareja de Leslie Cheung, hizo un tributo al gesto de hacer un círculo con las manos en el ojo, para expresar su amor a Cheung durante su funeral, pues este signo simbolizaba para ellos un te amo, ya que cuando Leslie aún vivía usó este mismo gesto para insinuarle secretamente su amor a Tong durante sus conciertos. Y no fue hasta abril de 2020 que Taekook se hizo la misma seña en su presentación de My Universe en su colaboración con Coldplay, por lo que yo sí dudo mucho que haya sido solo una coincidencia. Pues la realidad es que Taekook ni siquiera necesita tantas pruebas para que quienes sí apoyan este ship, porque sus solas acciones dicen más que 1000 palabras y dejan en claro todo lo que he dicho en este video. En fin, espero que haya quedado claro el punto del video, ya que hace algunos días había recibido comentarios malintencionados que ustedes saben que amo responder de esta forma concisa, usando argumentos válidos y elaborados con sus fechas y horas correctas para que vean una vez más que Taekook tiene mucho por decir. Creo que desde este video inauguro los siguientes videos con las teorías más interesantes y alguna que otra que vaya saliendo. Estoy muy emocionado por el concierto de Bangtan el 15 de octubre en Busan, que espero de verdad obtengamos contenido Taekook y noticias buenas sobre BTS que por supuesto no dudaré en traerles. También quería decirles que si está en sus posibilidades ayudarme a mí o a este canal, pueden hacerlo a través de los Super Thanks, que aparecen en la parte de abajo de este video, así como la opción de unirse para más exclusividad. No se olviden de darle like y comentarme sus opiniones que siempre son agradecidas en este canal, así como de suscribirse para más contenido similar. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos veremos en una próxima actualización Taekook. Adiós.